Doncs bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència. Farem mig en català, mig en castellà, Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No se sent, Sí, així, no? Sí. Ara se sent més bé. Bé, diu... Bueno, yo he preparat cuatro rayas. Diu, varias son las novedades que nos ha traído este mes de octubre. En primer lugar, un nuevo local donde reunirnos y agradecemos sinceramente al Hostal París la oportunidad que nos ha brindado para que podamos efectuar las tertulias mensuales. En segundo lugar, un nombre para nuestro grupo, ya que como todos sabéis no tenía, y yo mi show de grupo de Griselda no me gusta. Y de ahora en adelante se denominará Grupo Cultural Raciel, en honor al ángel, os lo presento, en honor al ángel del mismo nombre. En honor al ángel del mismo nombre, cuyo significado es secreto de Dios, ya que rige los misterios y secretos divinos y humanos, tema principal de nuestras tertulias. En tercer lugar, tenemos el placer de presentaros a Jordi Gutiérrez, terapeuta y formador en terapias orientales, quien amablemente nos ofrecerá una charla sobre emociones y salud según la medicina oriental, y al que damos las gracias por la atención que ha tenido en inaugurar esta nueva etapa. Y por último, indicaros que, como ya sabéis, nuestro grupo no dispone de subvenciones estatales, por lo que hemos ubicado una calabaza, una ruperta, en la que si lo deseáis podéis hacer una pequeña aportación para fotocopias. Y sin más preámbulos, damos por inaugurado el nuevo ciclo de charlas y esperamos que sea de vuestro agrado. Gracias. Adelante. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? La señora que se está durmiendo atrás, ¿me oye? Sí, espera, ahora os veo a todos. Esto se puede... Sí, se puede. Si puedes, sí. Pero a veces hace un ruido esto. Pues no se puede. No, a ver, Sí, no sé si puede. ¿Se puede? Vale, se oye, ¿no? No mucho. ¿No? Si no te lo pones delante, a ver. Póntelo así y Bueno, acaba. lo que le da mano, como los cantantes. Es que, como no tenemos televisión, lo siento. Os había dejado una chuleta aquí delante, de vez en cuando, a ver, necesitaré otra mano para pero os la voy enseñando. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, ahora hemos pillado. Bien, soy Jordi Gutiérrez, me dedico a las terapias orientales, tanto impartir los cursos como trabajar en consulta desde hace ya 25 años. Entonces, voy a intentar explicaros en breve tiempo, en tiempo récord, todo el concepto de medicina oriental para que se entienda lo básico, porque es algo muy fácil de entender inicialmente y luego lo podéis complicar hasta el infinito. La medicina china funciona desde el punto de vista del taoísmo. El taoísmo explica desde la creación del universo hasta la función de las partículas más pequeñas que haya dentro de nuestro mundo, siguiendo las mismas leyes. Unas leyes que aquí en la Tierra todo funciona basado en esta tabla, que si alguno habéis tocado algo de medicina china o de Qigong, es la tabla que se llama aquí de los 5 elementos, en la que se definen los 4 puntos cardinales y el punto centro, que sería el elemento tierra, y desde ahí se establece toda la estructura de cómo funciona el clima, la naturaleza y a partir de ahí la salud. Es decir, lo primero que hace el taoísmo, incluso en el feng shui, en el horóscopo chino, es explicar el clima. Nuestro clima está hecho por la influencia del sol, de la luna y de diferentes planetas, es decir, cargas electromagnéticas que nos provocan unas respuestas determinadas. Esto crea las 4 estaciones del año y a partir de ahí 4 estados de la naturaleza que provocan
un estado de ánimo determinado. Mira, España es un buen ejemplo. Si miramos la parte norte, que es la parte fría, pues la gente está más seria, más encogida en sus casas, quizá más cerrados inicialmente. En el norte pues la gente es más reservada, funcionan más con la energía del riñón. En el sur de España pues se funciona más con el corazón, es decir, la alegría, la risa, el cantar, el bailar, todo ello lo facilita el clima, es decir, sol continuamente. Pues bueno, esto funciona así. Vamos a ver el clima, es decir, cómo se determina el clima en los 4 puntos cardinales, y vamos a ver cómo se determina el estado de salud en función del clima. Es decir, las personas somos como animalitos. Si estáis trabajando de cara al público, por ejemplo, veréis que son las 8, no entra nadie, las 9 no entra nadie, y de repente entre las 11 y las 12 sale todo el mundo a la calle corriendo. ¿Por qué? Porque hace sol. Es decir, el día que está nublado eso no ocurre. Siempre se retrasan y en vez de a las 12 vienen a la 1. Es decir, las personas funcionamos de forma reactiva con el cerebro reptiliano al clima. Así que cuando vemos que el sol está muy alto y hay mucha luz en el ambiente, nos pegamos un susto y decimos, leñe, que tengo que hacer un montón de cosas. Entonces nos levantamos de la silla y todos a la vez aparecemos en los bancos, en todos los lugares donde se hacen gestiones. Bien, pues así como funcionamos de manera automática con el sol, hay un montón de influencias, sobre todo de todo el grupo de planetas, sobre todo Júpiter, que es un planeta muy grande, y todas las influencias que nos vienen desde los 4 puntos cardinales. Bien, la medicina china procede del taoísmo. El taoísmo empieza a definir el universo, la formación del universo, como la creación de 2 energías, ¿no? La energía yin y la energía yang. El yang es cuando la materia tiende a expandirse y convertirse en energía. El yin es cuando la energía tiende a contraerse y convertirse en materia. La acción entre las dos cosas crea, como dicen los chinos, los 10.000 seres. Es decir, en el fondo estamos hechos como si Dios fuera un programador informático y hubiera dicho, voy a hacer una mezcla de ceros y unos, y según la combinación de ceros y unos, pues tú serás una piedra, una canción, una persona o un planeta. A partir de ahí, todas esas combinaciones de ceros y unos, que es lo mismo que el yin y el yang, es decir, el 1 sería la existencia, el yin, y el 0 sería la no existencia, el yang, es decir, la energía, pues en base a eso se genera todo el compendio de todo lo que puedes encontrar en la naturaleza. Bien, pues el yang, es decir, la energía que hace que la materia vibre en una frecuencia muy amplia y se convierta en energía, lo llamamos elemento fuego. Sería este de la tabla de aquí. El elemento fuego representaría la energía que viene del sur, es decir, mucho sol. Estamos en el hemisferio norte, pues el sur lo vemos siempre iluminado. La energía yin, es decir, la energía que hace contraerse la materia, se llama elemento agua y representaría el norte. La energía que viene del este, que es el nacimiento del sol y por lo tanto la energía que hace que todas las cosas fructifiquen, la energía de la primavera, se llamaría elemento madera y se coloca aquí. Y la energía del oeste, es decir, la zona donde el sol empieza a decaer y empieza a perderse calidad, empieza a perderse vida en el planeta, todo se agosta, se recogen las cosechas y nos preparamos para el invierno, sería el metal. Así que con estos 4 tendríamos los 4 puntos cardinales. Esto es lo que han definido en otras culturas, ¿no? Como los 4 elementos. Lo que pasa es que los chinos, para poder trabajar con ello, tanto en medicina como en Feng Shui o en cualquier otra cosa, pusieron un elemento más, que es el elemento tierra. El elemento tierra representa, pues, a mí que estoy en medio de los 4 puntos cardinales. Es decir, para que haya 4 puntos cardinales tiene que haber un observador. Cada uno de estos elementos se relaciona con un punto cardinal, se relaciona con un tipo de clima, se relaciona con un estado de ánimo
y por lo tanto con un tipo determinado de enfermedades. Y por lo tanto, siguiendo esta tabla, pues se puede trabajar el diagnóstico y tratamiento de una persona desde la medicina china, solamente viendo qué elementos de estos están en exceso o en carencia. Bien, pues vamos a ver qué órganos afecta a cada uno de estos elementos y qué emociones van asociadas a ello. Empezamos por lo más yin, es decir, el agua. El elemento agua representa el norte, por lo tanto representa el frío. El norte es el lugar, en las masías, bueno, en las casas chinas también se ponía la entrada al norte, que es donde no se hace vida, porque es la zona más fría de la casa. Y no es necesario calentarla porque no se hace vida. El frío, es decir, toda la energía que viene en el norte, ¿qué nos provoca? Encogimiento. Entonces nos provoca el frío los mismos efectos que una emoción que es la que más se trabaja en terapia, que es el miedo. Es decir, la reacción al frío es la misma que la reacción al miedo, el encogimiento. De hecho, cuando salimos a la calle y hace mucho frío, mucho viento, tendemos a esconder el cuello y a encoger los hombros. Y no tiene ningún sentido. Es decir, tienes el mismo frío con los hombros levantados que con la espalda recta. De hecho, tienes menos frío con la espalda recta, pero nos seguimos encogiendo porque el frío está asociado al miedo. En realidad, encogemos la espalda para cubrirnos las cervicales porque todavía tenemos el mecanismo atávico de cuando éramos hombres y mujeres de las cavernas y nuestros depredadores nos atacaban a la garganta. Así que en cuanto hay cualquier signo de peligro, lo que haces es encoger los hombros. Bien, pues igual que encoger los hombros y las cervicales, contraes los riñones, es decir, contraes la zona lumbar y toda la parte dorsal de tu cuerpo se queda rígida. Este efecto del frío nos pasa también con el miedo. Y las personas, pues lo que más tenemos es toda una amplia colección de miedos de todos los colores que los podemos transformar en cualquier cosa. Es decir, nuestro miedo principal es el miedo a la supervivencia. Es decir, nacemos y ya nos pegamos un susto de muerte. Nada más nacer, dices, leñe, que aquí no se puede respirar. Estabas respirando líquido amniótico tan a gustito dentro de tu madre y de repente te sacan fuera y tienes que respirar aire. Tienes que vaciar los pulmones de líquido y tienes que empezar a respirar oxígeno. Te pegas el primer susto de tu vida. Luego aquella señora, pues que no se sabe muy bien si es parte tuya o si somos dos personas diferentes, te coge, te da de comer, te abraza, te habla, te tranquiliza. Y dices, bueno, pues parece que este mundo no es tan malo. Y entonces te pegas el segundo gran susto de tu vida. Cuando va la tía, te deja en la cuna y se va. Ahora viene cuando la palmo. Es decir, en ese momento se determina vuestro comportamiento para el resto de vuestras vidas hasta que caigáis en manos de un terapeuta que os rompa ese patrón. Es decir, si estás en la cuna, todavía no tienes claro lo que es esa señora, pero sabes que si no vuelve, morirás. Eso tu instinto de supervivencia te lo dice. Así que empiezas a probar cosas. Como solo sabes llorar, pues lloras. A veces viene, a veces no viene. Esto no funciona bien. Voy a probar a quedarme en silencio mucho rato. Y a lo mejor te funciona. O voy a probar a tirar cosas al suelo. Cada vez vas desarrollando más mecanismos para que aquella buena mujer te venga, porque se supone que no se puede ir. Cuando se va no sabes a dónde va, así que pues, lo mismo no vuelve. Y la palmo aquí en una cuna, qué triste. Así que en función de cómo reacciona nuestra madre ante nuestras demandas, así nos vamos a comportar durante el resto de nuestra vida. Eso, cuando se hace la carta natal de una persona, se ve perfectamente cómo identificaste a tu madre. Según donde tienes la luna en astrología, así es la relación que generaste con tu madre. Así que, si tú, por ejemplo, eres una persona con un vozarrón y que te gusta cantar y hablar fuerte y hablar continuamente, pero tu madre lo que quería era que te portaras bien y guardaras silencio, te habrás estado reprimiendo toda tu vida sin hablar, sin cantar,
a lo mejor valías para cantante, pero te has hecho monje porque es la forma en que tu madre te apreciaba. Ese es uno de los patrones de conducta que más hay que romper, sobre todo el de la madre. El del padre es más fácil porque el padre es un señor con bigote que trae dinero a casa y hasta los 5 o 6 años no te enteras de que existe. De vez en cuando te hace carantoñas y dices, mira, es majo este señor, pero no sabes que es importante hasta que no oyes la palabra dinero. Sí, es que esto todavía está generado así, ¿eh? Ahora ya todo el mundo trabaja, todo el mundo comparte las tareas, pero cuando un niño se hace daño dice mamá. No hay otra. Bien, pues todo esto que lo llevamos generando desde milenios, es decir, por lo menos los 10.000 años que llevamos de civilización conocida, llevamos funcionando así, todavía no se nos pasa. Lo único que ahora está cambiando la sociedad, por un lado, y ya se igualan más los roles, y por otro, empezamos a tratarnos esos miedos que nos han dejado, que los hemos creado nosotros mismos para ser mejores supervivientes. Está en nuestra genética, está en nuestra carta natal, así que estaba cantado que íbamos a ser así. Lo único que no tenemos por qué ser así toda la vida. Bien, este miedo que se genera desde la matriz, prácticamente, desde que salimos del umbral de nuestra madre, luego lo transformamos en pequeños miedos. A los 7 años ya sabes que no te vas a morir de hambre, que nadie se muere de hambre en este país, y siempre hay un sitio donde te van a dar de comer. Pero asociar la supervivencia a más cosas: tener dinero, no tener dinero, tener una casa o no tenerla, y hoy día tener cobertura de móvil o no tenerla. Nunca he visto ataques de pánico más grandes que las chavalillas por ahí en la Plaza Cataluña perdiendo la cobertura. Parece que les hayan robado el bolso y no, es que no hay coberturas, indignantes. Si pierdo el móvil me muero. Bien, pues es un miedo. Es decir, podemos generarnos absolutamente todos los miedos que queramos, total, para no afrontar el gran miedo a la supervivencia que se genera durante nuestro nacimiento. Así que, como todos tenemos miedos de todos los colores, de este tipo de sufrimiento se salva poca gente. Pero bueno, el miedo, el elemento agua, se relaciona con los riñones. Y junto con los riñones va a ser la vejiga y van a ser todas las glándulas endocrinas que cuelgan de la rama de la columna vertebral, desde el cráneo hasta abajo, hasta los órganos reproductores. Todo eso es territorio del riñón. Todo eso son las áreas que se trabajan cuando en medicina china se trabaja el meridiano del riñón, por ejemplo con acupuntura o con otros medios. El miedo, ¿qué produce? En primera instancia, un miedo de carácter leve sería una pequeña tensión en las cervicales, un poquito de encogimiento de cuello. Inmediatamente que tensan las cervicales, que esto lo hacemos simplemente para estar atentos, es decir, el mundo no es un lugar seguro. Por ejemplo, estás sentado delante de un ordenador y como no acabe esto antes de la hora, mi jefe me mata. Aunque mi jefe me mata es un decir, pero tu interior está sintiendo que hay un peligro si no acabas eso. Así que lo que haces es generar un trípode con los músculos trapecios y la cabeza para que tu vista permanezca fija y seas muy eficiente en tu trabajo. A partir de ahí, después de la tensión cervical viene la lumbar, es decir, como vas con las cervicales encogidas, acabas encogiendo los riñones. Si llevas tacones, pues el doble. Y a partir de ahí se te acortan los músculos isquiotibiales en las piernas, y ya desde la planta del pie, pasando por toda la parte posterior del cuerpo y hasta los huesos supraorbitales, tienes tensión. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo? Que se te empiezan a comprimir las vértebras cervicales, sobre todo la 3, la 4, y las vértebras lumbares, sobre todo más o menos la 2, 3, 4. Así que ya empiezas a tener peligro de pinzamientos, hernias discales, con todo lo que representa. Eso tarda... pues sí que se oye con el cristal. Si chillan, sí. Bien, pues a partir de ahí hay toda una serie de enfermedades que, según sea el nivel de nuestros miedos,
van a ser de carácter más grave. El miedo máximo nos afectaría al órgano, directamente al riñón. Es decir, cuando la enfermedad ha llegado al riñón mismo, quiere decir que todo lo demás ha caído. Es decir, ya has sufrido patologías de la columna vertebral, ya has sufrido algún problema de vejiga, incluso en los hombres de próstata, algún problema de tiroides o de alguna de las pequeñas glándulas, todas relacionadas con el estrés. Todas nuestras glándulas principales están relacionadas con la supervivencia. Y el último que sobrevive es el riñón, que en China lo llaman almacén de la vida o puerta de la vida, y es donde se reservan todas las energías para sobrevivir. Así que en función de la cantidad de miedos que no tengamos solucionados, vamos a ir aumentando las patologías. El elemento agua provoca rigidez, sobre todo. Imaginaos invierno, frío, te encoges, te metes en casa y no sales. Te quedas serio, no tienes ganas de cantar ni de reír, hay poca luz, más bien te deprimes un poco, te desesperas incluso, ¿no? Pues en invierno no hay alimentos, solo hay conservas en la naturaleza. Así que es todo bastante triste. Entonces, el elemento agua lo que provoca es, realmente te pone en contacto con la desesperación. Así como luego veremos que el elemento metal es la tristeza, el elemento agua es tocar fondo, la depresión en su grado máximo, que es el bueno, que es cuando estás a punto de salir de ella, cuando tocas fondo y luego rebotas. Luego hay pequeñas patologías que se producen, por ejemplo, pues quedarse calvo en los hombres, es cuestión de riñón. Dicen los chinos que en el riñón derecho se almacena la energía heredada de los padres y por tanto esa energía es para toda la vida. Sería como una batería no recargable. El riñón izquierdo es la batería recargable y cuando corres una maratón se te queda vacío. Si corres 2 maratones, la siguiente energía será a costa de tu fondo de pensiones del riñón derecho. Quiere decir que cada vez que gastas más energía de la que tienes, sobre todo los futbolistas, todos los deportistas de competición que tienen que superar sus propios límites continuamente, es a costa de tu vejez. ¿No? Cuando seas viejo no tendrás calcio en los huesos, no tendrás cartílago en las rodillas, no podrás andar como la mitad de jugadores del Barça a partir de los 50 años. Los ves a todos cojeando por ahí por las calles de Barcelona vendiendo vino o vendiendo coches. Sí, hay bastante. Al Zubiría todavía lo vi, y mira que ya es de hace años, ¿no? Iba cojeando también el hombre vendiendo por los bares. Bien, cuando gastas la energía, empiezas a gastar la energía del riñón derecho, te salen ojeras. Pero estas son del divorcio. Si solo son unas ojeras y no tienen color, no pasa nada. Cuando las ojeras cogen un color azulado negruzco, se te está pudriendo el riñón. Realmente tienes, es muy fea la palabra, ¿verdad? El riñón tiene toxicidad alta. Es decir, es cuando nos miréis ahora. Que tú estás bien. Es decir, cuando las ojeras ya no se van, las bolsas son un recordatorio de, ¿te acuerdas que te agotaste y no podías más y tenías que haber parado y tomarte unas vacaciones y no lo hiciste? Pues para eso está, para que todas las mañanas te acuerdes de que tienes que hacer vacaciones, de que bajes el ritmo, de que no tienes que batir tu propio récord continuamente porque nadie te va a dar un premio. A partir de ahí, pues eso, si esto se empieza a oscurecer es que el riñón está tóxico. Así que ya hay que depurar riñones. Lo siguiente ya suele ser, el siguiente aviso, ya por cabezón, como no escuchas, te vamos a dejar sordo. Así que empiezas con zumbidos en los oídos. Primero son pitidos esporádicos, luego van teniendo cada vez más frecuencia y luego ya no pierdes la audición de ese oído. Ese ya es un indicio de que la energía del riñón derecho está siendo utilizada. Que a lo mejor pues comes con demasiada sal, no recargas el riñón izquierdo, no descansas y por lo tanto estás viviendo de rentas de tu riñón derecho. Quiere decir que en la vejez pues vas a estar como todas las personas que están en el elemento agua,
inmóviles, como si hicieras frío, es decir, sentado en una sillita sin poderte mover, con las articulaciones congeladas y mirando al suelo, básicamente. Entonces, el elemento agua es el que más trabajo nos da realmente, porque miedos tenemos de muchos colores y sobre todo porque la mayoría de personas no saben qué miedos tienen. Han cambiado sus miedos a la supervivencia creados en la infancia por submiedos a perder el trabajo, a perder la casa, a perder a la pareja, a perder algo, normalmente. O a no poder conseguir algo. Así que, bueno, pues, tienes que pelear a las personas como capas de cebolla, porque lo único que estaba yo de acuerdo con el House, el médico aquel de la tele, es que siempre decía, el paciente siempre miente. Y bueno, sí, en realidad cada uno viene con unas creencias a consulta y se las tienes que pelar capa por capa para que encuentre la verdad, y a partir de ahí se sana muy rápido, a partir de ahí es muy chulo. Bien, pues el elemento agua sería el primer movimiento, representa el invierno, el mes de diciembre básicamente, y a partir de ahí parece que la naturaleza está muerta, como Bambi cuando llega el invierno y está todo cubierto de nieve, no hay alimento, no hay vida, parece que no hay naturaleza, parece que es el final. Entonces, a partir de ahí viene otra energía que nos saca del elemento agua, está diseñada para eso, que es el elemento madera, que representa la primavera, el inicio del movimiento. Cuando empieza la primavera, ya justo antes del 21 de marzo, bueno, en febrero ya empieza a haber energía de primavera, nos ponemos en marcha. Es una energía muy potente, como la primera marcha de un coche. Te hace arrancar sí o sí, puede arrancar desde cero, un peso de muchas toneladas, y ponerlo en marcha, para que luego coja una inercia. Entonces no se puede estar mucho tiempo con energía madera. La emoción asociada al elemento madera es la rabia. Aquí en España tenemos la manía, bueno, en Occidente, de ponerle connotaciones negativas a los elementos. Entonces los llamamos por la enfermedad, el miedo, la rabia. Pero bueno, el miedo del elemento agua se complementa con su virtud opuesta, que es la fuerza de voluntad. Es decir, cuando tienes una determinación y te pones en marcha, pierdes el miedo. El elemento madera, es decir, la primavera, la energía que viene del este y la energía del nacimiento del sol, nos provoca aceleración, nos pone en marcha, es el primer motor. El término positivo podría ser creatividad. Se nos ocurren un montón de cosas, tenemos ganas de hacer cosas nuevas. Es decir, si te quieres poner al régimen, en septiembre olvídate. No, porque septiembre es elemento metal, es entrada de otoño y no hay energía para nada. Es decir, no tienes energía para empezar nada. Lo único, por inercia empezarás una enciclopedia de estas que venden en los kioscos porque te la ponen a €1 y la pillas. Pero para eso no hace falta fuerza de voluntad. Hace falta fuerza de voluntad para no comprarla. Así que cuando se pone en marcha el elemento madera, se nos destapa la creatividad, nos enamoramos incluso también de proyectos, nos entra ilusión de hacer cosas, y entonces justo cuando hay esa energía son todas las ferias, congresos, los desfiles de moda de temporada del año que viene, y todo el mundo va al palacio de congresos o al paseo de la exposición a vender sus cosas. Todo el mundo está en el escaparate. Esa energía dura muy poquito en realidad. Se desarrolla sobre todo en mayo o así, entre abril y mayo, que es cuando hay una eclosión, que todo el mundo está vendiendo cosas y todo el mundo está lleno de proyectos, y se nos pasa enseguida porque no se puede estar con ese tipo de actitud acelerado durante mucho tiempo porque te desgastas. La energía del elemento madera viene directamente del hígado, que en medicina china bastante, pero en medicina japonesa todos los síndromes de patologías se tratan desde el hígado. Dicen que es el culpable de no sé cuántas enfermedades. Si veis el libro de Andreas Moritz, el de la limpieza de hígado, que es todo un clásico, se pasa por 99 páginas explicándote todas las enfermedades que proceden del hígado y una página para explicarte cómo se cura.
Es muy divertido el libro, porque además lo haces y realmente te vacías de todas las piedras de toda tu vida. Son más o menos una piedra por cada cabreo que has pillado durante tu existencia. La energía de rabia, si la utilizas en positivo, es decir, como creatividad, te pones a fluir, a escribir, a preparar ideas, a tirar adelante proyectos o a empujar el coche si no anda. Si te quedas en el cabreo, es decir, en la rabia, en vez de empujar el coche le pegas una patada a la rueda y le dices 4 tacos. Eso no parece bueno. En algunas zonas de nuestro país son muy proclives a desahogarse mucho y parece que te desahogas, pero no. Es decir, el cabreo se retroalimenta. Es decir, la rabia, ¿qué hace? Cuando te enfadas, se te bloquea el aparato digestivo. A partir de ahí entras en función depredador, es decir, ataque, defensa, huida. Así que toda tu sangre va a los músculos. Tu cerebro queda anulado y solo funciona el cerebro reptiliano para que reacciones sin pensar. Si te ataca alguien, pues puedes reaccionar sin tener que pensar si lo estoy haciendo bien o mal, o si es ético o si no. Así que te bloquean 3/4 partes del cerebro, te dejan solo el cerebro animal para que puedas ser una bestia. Con esas motivaciones pues se han motivado a los vendedores, a los ejecutivos durante muchos años en las empresas. Vamos a comernos a la otra empresa, ¿no? Vamos a matarlos a todos, vamos a aniquilarlos. Todavía se hace, ¿no? Entonces, el elemento madera tiene eso que te convierte en un perfecto depredador, te tira un montón de bilis en la sangre, tu sangre se vuelve ácida como el alien, el 8º pasajero, que le cortaban un trocito de bicho, le caía una gota de sangre y era ácido sulfúrico. Pues más o menos somos así que nuestro aparato digestivo se llena de ácido y como el estómago no se está moviendo porque necesita reposo para trabajar, ese ácido se queda dentro y se convierte en una úlcera de estómago o de duodeno. Había un japonés muy majo que cayó muy bien en un congreso de médicos y lo invitaron y les dijo, pues yo puedo poner en marcha mi estómago o pararlo a voluntad, cuando quiero. Eso sí, a ver, lo pusieron detrás de una pantalla de rayos X que se llevaban entonces, estaban de moda en los 70 y decía, ahora voy a parar mi estómago y se quedaba quieto. Hola, qué chulo. Ahora voy a mover mi estómago y se empezaba a mover el estómago. Y bueno, lo interrogaron mucho sobre cómo lo hacía y dijo, no, es muy fácil. Cuando quiero parar mi estómago pienso en mi suegra. Ya está. Es decir, no tiene que haber un peligro real, solamente tienes que tener un indicio de algún tipo de peligro o un recordatorio de algún peligro y ya se te para el estómago. La mayoría de cortes de digestión es eso, ¿no? Estás tan a gustito tu estómago moviéndose y dices, me voy a bañar. No es por el agua, no, te has puesto en marcha, salió corriendo de la toalla y ya está. De momento tu estómago se para porque dices, este tío, ¿dónde va corriendo? ¿Se va a pelear con alguien? Luego te pegas el susto del agua fría, la impresión, te contraes, entras en estado de estrés y se te para la digestión a veces. Es una reacción natural. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pretende vivir cabreado durante toda su existencia? Es decir, cambiemos cabreo por estrés, ¿no? Pero es igual, eres un depredador buscando un objetivo. Pues que tu aparato digestivo no trabaja nunca. Es decir, comes y lo tiras, como los fantasmas de la película Casper, que se echaban comida y les caía por abajo, pues una cosa así. Además, nuestros horarios, sobre todo aquí en España, a la hora que el hígado necesita que estemos durmiendo, nosotros estamos cenando o viendo la tele. Es decir, el hígado trabaja de 11 a 1 de la madrugada hora solar. Quiere decir en verano de 9 a 11, según el horario nuestro. A esas horas nuestro hígado necesita empezar a trabajar. Necesita 2 horas para hacer todo el trayecto de energía del meridiano del hígado. Él ya ha hecho el de la vesícula 2 horas antes, para poder dejar la faena hecha y empezar a limpiar el pulmón de 3 a 5 de la madrugada. Así que a la hora que deberíamos estar relajaditos durmiendo, por lo menos en fase beta, estamos viendo una película de miedo.
Así que tenemos el estómago absolutamente encogido y el hígado cabreado. Todo esto, todas estas toxinas, como no podemos digerirlas bien, se quedan en forma de cálculos y piedras. Los cálculos son unas bolitas, son muy chulas, son como aceitunas fosforescentes, como si fuera una cagadita de los Simpsons, y cada una de ellas podría matar a un elefante si se la comiera. Es decir, tiene una cantidad de toxinas que no nos envenenan porque están envueltas en grasa. Es decir, cada vez que encontramos una toxina, nuestro cuerpo la lleva al hígado y la envuelve en una gotita de grasa, en una molécula de grasa, para que no dañe nada y se almacena, en vista de que algún día pues la podamos expulsar. Pero claro, tenemos unos conductos biliares que son como el canuto de un chupachú y una piedra así, ¿cómo te lo montas? Bueno, pues la cura de limpieza de hígado de Andrea Almoriz te consigue dilatar y lubricar las vías para que lo saques, pero en la mayoría de los casos eso se queda de por vida. Así que tú te crees que tienes 2 kilos de hígado útil y no, tienes 1 kilo de hígado útil y un montón de piedras dentro, cada vez menos capacidad hepática. ¿Qué te empieza a fallar cuando te falla el hígado? Bueno, todo el tubo digestivo, tienes acidez. La acidez provoca todas las enfermedades autoinmunes, desde Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, cáncer y ELA. Básicamente estas. Aparte de la toxicidad y que te falla el cerebro y todo lo demás, así como el punto de salida del riñón sería el oído y nos quedamos sordos, el punto de salida del hígado son los ojos y empiezas a perder calidad de visión. De hecho, en una cirrosis hepática lo normal es que te quedes ciego. En una diabetes te puedes quedar ciego también, pero no es por culpa del páncreas, es por culpa del hígado. Quiere decir que tienes cascado el páncreas, el riñón y el hígado. Siempre caen los tres como fichas de dominó. Serían en un último estado de diabetes. Pero sobre todo el hígado te estropea la vista. En primera instancia serían unas manchitas o un color amarillento que ya indica una toxicidad excesiva del hígado. Luego ya son fallos en la visión, un montón de enfermedades oculares e incluso la pérdida de visión en casos graves. El hígado también es culpable, o sea, el elemento madera, la rabia, es culpable de todas las lesiones de músculos, nervios, tendones y ligamentos, sobre todo. Todas esas cosas que no son elásticas en nuestro cuerpo. ¿Cómo te rompiste el tendón de Aquiles? Pues si no hice nada, me levanté de la silla y sentí como una pedrada en el gemelo y se me rompió el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque ya estaba roto. ¿Por qué estaba roto? Pues porque una parte de las toxinas que no han podido llegar hasta el hígado se han quedado depositadas en el tejido de los tendones y se los han ido carcomiendo como si fuera ácido. La persona cabreada genera ácido, la persona estresada genera ácido y la persona maltratada genera ácido. No es tu violencia sino la del otro, pero es igual, la recibes y la guardas. De hecho, la mayor parte de enfermedades hepáticas son en personas que no responden a los ataques, que son maltratadas o atacadas por otra persona, y si no respondes, ¿qué quiere decir? Pues que seguramente tienes un cogote estrecho, tienes un cerebro reptiliano que no es muy fuerte, es decir, tu constitución física no te da para responder. Si eres una persona fuerte, cachas, una señora de estas de las de antes de Huesca, te pega una hostia y se acaban las tonterías. Es decir, a mí no me chilles. Pero una persona de constitución débil y de cogote estrecho quiere decir que tiene el hígado pequeño. Si tiene el hígado pequeño, tiene primero poca capacidad de respuesta ante la agresión. Segundo, poca capacidad de gestionar las toxinas que eso le ha provocado. Así que llega un momento en que te intoxicas mucho más por el hecho de recibir violencia que por el hecho de generarla dentro de ti. Tragar bilis. ¿Bilis? Tragar bilis. Sí. Ya se dice. De hecho, sí, o se me atraganta la bilis, o me sube la bilis, o tal. Pues eso, es que el hígado se equivoca, ¿no?
En vez de tirar bilis para digerir algo, tira bilis para convertirte en un depredador. Con la sangre ácida te entra una mala leche, es decir, con una alimentación ácida te entra mala leche. Realmente te cabreas con el mundo entero. Te cabreas incluso sin motivo, tienes esa reacción hepática. De carambola se te activan las suprarrenales y empiezas a generar adrenalina. De hecho, se genera un poquito de dopamina para que no sientas el dolor si te atacan y ya eres una máquina de matar. El soldado con el que sueña siempre el ejército americano, vamos a ponerle una inyección que sea una máquina de matar, que no piense y que no sienta el dolor. Pues sería esto, ¿no? El elemento madera en estado máximo. Una persona que siente, todo esto procede del miedo, es decir, todas las demás emociones se basan en un miedo inicial. Sientes que tienes que sobrevivir y reaccionas. Y crees que si bajas el nivel de estrés y de agresividad no vas a poder sobrevivir. Así que un vendedor a comisión va a estar estresado, en estado de ataque toda su vida, durante toda su vida laboral, hasta que pille un cáncer de tiroides, que es cuando ya no puedes más, y entonces te bajan del burro. Se supone que el elemento agua, el riñón, es la inmovilidad, el miedo. Del miedo reaccionamos moviéndonos mediante la rabia. Hemos dicho que sería como la primera marcha del coche. Y cuando ya nos hemos puesto en marcha, si todo nos ha salido bien, ponemos quinta. Es decir, pasamos al elemento fuego, que es la energía de verano, del sol, la energía que viene del sur y la energía del corazón. Es la única energía que en realidad no está asociada a una emoción determinada, sino que está asociada con el amor. Es decir, bueno, ahora sería muy complicado explicárselo, pero el yin y el yang pues representan eso, el amor y el miedo. El amor sería lo que te lleva hacia el Dios, que los taoístas no describen, y el miedo sería lo que te hace quedarte inmóvil en la tierra. Cuando estás en elemento fuego, es decir, cuando estás funcionando con el corazón, no te cuesta nada hacer las cosas. Es decir, ese concepto de estoy enamorado y siento que tengo alas en los pies. No te duelen los zapatos, corres y no te cansas. Es la alegría, en realidad. Como emoción se le podría llamar alegría. Cuando funcionas con alegría no tienes ninguna expectativa, no estás temiendo nada ni estás previendo nada. Estás en el presente. Y de hecho, si consiguiéramos estar en este estado continuamente, iríamos todos al cielo directamente. Nos darían un huevo Kinder allí y dirían, has aprobado. Ya no tienes que pelear más, que investigar más, que aprender más. El objetivo de la humanidad es quedarse indefinidamente en este estado sin bajarse de él. Y a partir de aquí, pues estaríamos en la perfección, en el nirvana, en el estado de Buda. Pero nos deja muy poquito en elemento fuego. Es como si vas en quinta por la autopista, sin nada de esfuerzo, con el pie apoyado suavemente en el pedal del acelerador y no estás haciendo nada más que contemplar el paisaje. Todo es fácil, todo fluye, el coche está gastando poco. Pero ¿por qué se nos acaba la alegría? Pues porque es un ciclo y estamos hechos para darle vueltas a ese ciclo indefinidamente para aprender. En algún momento te entra el miedo a perder esa felicidad y entonces la fastidias. Es como en aquella película El marido de la peluquera, que dos personas muy diferentes consiguen un estado de felicidad juntos tan grande que ella se asusta y por miedo a perder esa felicidad se suicida al final de la película. Es decir, no había ningún motivo, todo era perfecto. Pero entonces ella pensó, esto se puede acabar en algún momento y ¿qué será de mí? Pues bueno, pues esto es el elemento tierra, es decir, es el siguiente paso, es la energía del centro de la tierra, el punto del observador, y nos sirve para aprender. El elemento fuego, en principio, nos afecta al corazón, es decir, si la alegría no estamos cómodos en ella, pues por ejemplo, pues cuando éramos pequeños en nuestra casa no nos dejaban reírnos, o eran fundamentalistas religiosos de estos muy serios y la alegría, las muestras de alegría estaban vetadas,
pues cuando somos mayores la alegría no conseguimos expresarla, así que la cambiamos por nerviosismo, risa histérica. Entonces la alegría mal aspectada provoca taquicardias, provoca problemas en la circulación arterial, no en la venosa, sobre todo problemas de arterias. El no saber gestionar la felicidad, personas muy serias durante toda su vida, que nada más que han trabajado y solo pensaban en sobrevivir y que no han tenido esos momentitos de alegría. Y si los momentitos de alegría son a base de beber alcohol, también te obstruye las arterias, así que no es válido como fuente de alegría. Así que el elemento fuego pues se manifiesta en enfermedades que no las solemos tratar los terapeutas porque ya son de cardiólogo, la mayoría de veces, y de operación. Lo que sí que tratas es el estado de ánimo y la persona mejora, eso sí. El mayor indicio de que tu corazón no está equilibrado, de que tu energía de corazón o tu actitud de alegría no está bien equilibrada y no estás cómodo en ella, es que se te traba la lengua. Básicamente que no puedes articular palabras. De hecho es lo que le pasa a uno cuando bebe mucho. Lo primero que se bloquea es el hígado. Dejar de estar agresivo y le dices a todo el mundo, tío, ¿cómo te quiero? Él lo acabas de ver, no sabes ni quién es, ¿no? Pero es que te quiero, tío. Y a partir de ahí se te sube muy rápidamente a la cabeza el vapor del alcohol, el corazón empieza a desestabilizarse y entonces se te traba la lengua. Personas que han tenido mucho estrés de pequeñitos, pues han generado tartamudez y les ha costado muchísimo curárselo, sobre todo si han seguido viviendo estresados durante toda la vida. La tartamudez se puede curar con ejercicios, pero como no tranquilices el sistema nervioso de la persona, no hay manera, ¿no? Te cuesta muchísimo. Bien, pues bueno, lo bueno de las enfermedades del corazón es que te mueres y ya está. No te conviertes en un enfermo crónico, ni pueden hacer experimentos contigo, ni echarse a medicarte, así que te mueres y tan a gustito, y luego si quieres te reencarnas y te dan otra oportunidad. Pero de momento ya has cumplido. Cuando pasas a elemento tierra, es decir, cuando estamos en la eclosión del elemento fuego y somos tan felices, o ahora todo es muy bonito y todo es de colores, hay un momento en que te entra eso, pues la duda de esto se tiene que acabar, porque toda la vida se acaba, no puedo estar feliz continuamente. Y entonces entras en el elemento tierra, que es la reflexión. Tampoco es una emoción en sí misma, pero provoca emociones. La tierra, el elemento tierra sirve para aprender. Y también porque el ciclo de los 5 elementos, el hecho de pasar de un ciclo a otro a veces puede ser muy bestia si no tiene una transición. Es decir, el elemento tierra, dividido en estaciones del año, se compondría de los ciclos de 18 días entre una estación y la otra. Es decir, 9 días antes y 9 días después del 21 de marzo no es invierno ni es primavera, es elemento tierra, es elemento de transición. Cuando hacemos las curas de cambio de estación se hacen dentro de estos días. La cura de hígado se hace 9 días antes del 21 de marzo, para que tengas tiempo de hacerla con tiempo, ¿eh? La cura de septiembre, pues también, 9 días antes del 21 de septiembre tienes la opción de hacer la transición. Esto sirve porque, si no, el día antes del 21 de marzo haría un frío que pela porque sería invierno. Y el 22 de marzo haría un calor de narices porque sería verano, sería primavera. Así que nos subiría como 20 grados de golpe la temperatura y no sobreviviríamos a eso. Para eso están las transiciones estas del elemento tierra, que es un freno que permite a todos los seres de la naturaleza adaptarse al cambio y moverse en los ciclos. Es decir, si tú estás en el miedo y antes de cabrearte te lo piensas, introduces el elemento tierra en medio y piensas en cómo vas a reaccionar o si vale la pena cabrearse, a lo mejor no te cabreas y te pones a hacer algo útil. Si cuando ya tienes agotada toda tu energía creativa, no te dedicas a ponerte a bailar como un loco para fingir que eres feliz, sino realmente aprendes de lo que has hecho y te dedicas a ser feliz y a descansar,
pues no padecerías esas enfermedades. Es decir, la mayoría de enfermedades proceden del miedo y se producen porque no utilizamos el elemento tierra debidamente, es decir, no hacemos la transición de un estado de ánimo al siguiente. Entonces, el elemento tierra es el estómago y el bazo. Las personas que le dan mucho a la cabeza, es decir, que no les basta con hacer una reflexión, decir, vale, he aprendido esto, pasamos a lo siguiente, sino que se quedan dándole vueltas a por qué, y sobre todo esos por qué es que no tienen explicación. Porque mi madre no me quiere. Es igual, que uno no te quiera, es que aunque supieras el por qué, pero acéptalo y déjalo pasar, ¿no? Así que el elemento tierra, cuando nos quedamos en bucle, una cosa no la entiendo y no la suelto hasta que no la entienda, crea obsesiones. Ese sería el estado patológico del elemento tierra. En positivo representaría el aprendizaje y la adaptación a las circunstancias. En negativo representaría las obsesiones paralizantes. Es decir, hasta que no resuelva esto no como. Pues como no lo vas a resolver nunca porque no sabes hacer un cubo de Rubik, pues te vas a morir de hambre, porque no vas a comer. Te quedas ahí, el obsesivo al final busca en el orden toda la solución a sus angustias y sus miedos, así que coloca bien las etiquetas de los botes de la cocina, las toallas por colores, va contando los pasos, cuentan, vale, he aprendido esto, pasamos a lo siguiente, sino que se quedan dándole vueltas a por qué, y sobre todo esos por qué es que no tienen explicación, porque mi madre no me quiere. Es igual, que uno no te quiera, es que aunque supieras el por qué, pero acéptalo y déjalo pasar, ¿no? Así que el elemento tierra, cuando nos quedamos en bucle, una cosa no la entiendo y no la suelto hasta que no la entienda, crea obsesiones. Ese sería el estado patológico del elemento tierra. En positivo representaría el aprendizaje y la adaptación a las circunstancias. En negativo representaría las obsesiones paralizantes. Es decir, hasta que no resuelva esto no como. Pues como no lo vas a resolver nunca porque no sabes hacer un cubo de Rubik, pues te vas a morir de hambre, porque no vas a comer. Te quedas ahí, el obsesivo al final busca en el orden toda la solución a sus angustias y sus miedos, así que coloca bien las etiquetas de los botes de la cocina, las toallas por colores, va contando los pasos, cuentan mucho, todo lo basan en números, ¿no? Le quieren dar un orden menos espiritual al mundo, más material, y todo lo cuentan así, he subido 108 escalones, pues mira, 2 más que en el otro edificio, qué curioso. Y ya estaban acumulando datos que no les sirven para nada, porque el obsesivo es obsesivo porque acumula datos inútiles. Es decir, no se enfrenta a las verdaderas cosas que le están preocupando, o sea, los miedos de fondo, y por lo tanto se dedica a contar chapas de Coca-Cola. Así que, bueno, el elemento tierra te afecta al bazo y al hígado, es decir, a la circulación linfática del bazo, así que te hinchas y te dematizas, que eso le suele pasar más a la mujer, y al páncreas, que te convierte en diabético, que le suele pasar más al hombre en el fondo. ¿Cómo alimentas el cerebro de un obsesivo? Con azúcar. ¿Por qué? Porque es más rápido. Primero porque el pan blanco pues acabó con los panes sanos durante muchos años. Así que todos los azúcares rápidos pues son el pan y sus derivados, que son las pastas, luego los dulces, luego la lactosa de la leche y en general todas las cosas blancas, harinas blancas, azúcar blanco y lácteos. Todo eso tiene un alimento muy rápido para el cerebro que a un obsesivo le va de coña. Porque si estás con el ordenador empeñado en que tengo que acabar con este programa y si no me levanto, le vas metiendo azúcar al cuerpo. Ahora los chavalillos informáticos pues le dan a los refrescos y a las chuches, y entonces tienes alimentando al cerebro continuamente. Ahí tenemos un problema, que las cadenas moleculares del azúcar siempre quedan impares. Cuando te las comes, quedan impares. Así que queda una molécula de azúcar suelta pidiendo pareja. Es como el mític, siempre se queda uno suelto, así que esa molécula de azúcar te va a hacer meterte, pues yo que sé, un donut entero para total una sola molécula de azúcar que necesitaba, pero te metes el donut entero.
para que al cabo de un rato ya hayas gastado toda esa cadena de azúcares y te vuelva a quedar una suelta. Es la adicción biológica del azúcar. Luego hay la adicción del sabor y la adicción de la acidez que provoca dentro del organismo, que vosotros pensáis que os apetece un donut, pero no. El donut le apetece a unas bacterias que viven dentro del hígado, que son una colonia y tienen comunicación directa con vuestro cerebro reptiliano. Así que tenéis entre el hígado y el estómago las bacterias de las patatas fritas, las bacterias de la Coca-Cola, las bacterias de los donuts. Todas ellas le hablan directamente a vuestra cabeza y no podéis resistir el ver esa cosa que os gusta más, que en realidad no te gusta a ti, le gustan los bichos que viven dentro. Cuando un día los matas, haces una cura de, por ejemplo, de agua oxigenada concentrada, tomada a pequeñas dosis, y los matas a todos, es que te dejan de apetecer un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando te cambia el metabolismo, cuando te quedas embarazada? Que te han cambiado el tipo de flora intestinal y te pide cosas diferentes, a veces buenas, a veces malas, pero son los antojos. Pues no es un antojo tuyo, es un antojo de un montón de bichos que saben hablar con tu cerebro de atrás. Muy curioso. Así que, bueno, pues enfermedades del estómago y del bazo con todas sus ramificaciones: estómago, bazo y páncreas. De paso, el elemento tierra, el estómago, también se encarga de los músculos, así que la mayoría de veces la adicción al azúcar o la adicción a las obsesiones genera un montón de enfermedades de tipo tensión muscular. Así como ahí no te rompes tendones ni ligamentos, sino que simplemente te quedan contracturados los músculos. Bueno, pues ya nos queda un elemento. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues bueno, no sé, yo lo hago ahora. Sí, a la media, unos cuartos. Vale. Si os aburréis, os vais. Vale, cerramos el ciclo. Cuando ya hemos tenido miedo, nos hemos puesto en marcha, hemos fluido por la vida como si el mundo fuera nuestro, hemos entrado en estado de reflexión para aprender de todo ese ciclo, que nos queda, pues soltar el ciclo. Para eso está el elemento metal, que es este que aquí está en blanco, y esto que hay aquí no es una serpiente, que es el intestino grueso y los pulmones. El elemento metal representa la energía del oeste, la energía que viene del oeste, el ocaso, el atardecer, todas esas cosas que provocan una sensación de tristeza o melancolía. Es el más difícil de llevar. Hay gente que se queda enganchado ahí y entra en una depresión crónica, que no creo en eso, yo no creo en la depresión crónica, creo que son cambios de estado cíclicos, pero sí que el elemento metal lo llevamos fatal. Es decir, la energía que nos enseña el oeste, el ocaso, es que, bueno, pues el sol ha salido y era muy bonita la mañana, wow, el mediodía era luminoso, pero ahora se va el sol y tenemos que vivir sin él, porque no queda más remedio. El consuelo es: mañana volverá a salir el sol. Pero aún así es un consuelo mental. En el fondo, el elemento metal te hace sentir la tristeza. Y entonces tienes que expresarla, pero inmediatamente. Es decir, la tristeza la sientes, la expresas y se va. En ese sentido, pues quizá la mujer lo ha tenido más fácil de sobrellevar, pues porque el llanto os ha estado menos mal visto que en los hombres. A veces incluso ya tenéis ese mecanismo: voy a poner una peli y me voy a hinchar a llorar. Pues no hace falta que te hinches a llorar. Las primeras lágrimas, las primeras que salen, contienen endorfinas. La segunda jarta de lágrimas que sueltas da dolor de cabeza, en realidad, la mayoría de las veces, porque ya es excesivo, junto con las lágrimas se generan mocos. Cuando se te llena el cráneo de mocos, te duele la cabeza. Eso quiere decir que te has pasado llorando, que con 3 lagrimitas ya te hubieras desahogado bastante y luego te vas a correr o te pones a hacer cosas. No era necesario hacer un despliegue, porque a veces mira cuánto lloro. ¿Ves cuánto he llorado? Por tu culpa. ¿No te da pena? Pues a mí sí, voy a llorar más. Entonces, claro, hasta que te duele la cabeza te hartas y te dedicas a otra cosa, en realidad.
El llorar es chulo, está bien, pero el territorio metal pues es área del pulmón y del intestino grueso. La energía tristeza se desahoga igual pues con el esputo, con la diarrea, con sacar la mucosidad del cuerpo, incluso sudando. Es decir, te pones a hacer ejercicio y sudas y te va pasando la tristeza. La tristeza, la melancolía, tiene una connotación que es que, por eso no nos bajamos del burro y a veces nos quedamos enganchados a ella, que la tristeza se da por todo aquello que no hemos podido conseguir o todo aquello que hemos perdido. Es decir, igual que hemos perdido el día, se ha ido el sol, ha llegado el otoño, hemos perdido el verano, ha llegado todo aquello que sentimos que algo bueno se está perdiendo, que estás a punto de perderlo. Todo aquello que hemos perdido en nuestro pasado, yo tenía una finca y tenía un coche o tenía una pareja maravillosa y no lo hemos dejado ir, se nos queda metido dentro de los pulmones. Es decir, todos los conflictos de nido, enfermedades graves de pulmón, son conflictos afectivos siempre. En todas las patologías graves de pulmón podemos encontrar un componente afectivo, a veces con la pareja, a veces con la madre o a veces con los hijos. Eso se ve enseguida en el patrón de comportamiento. Así que el elemento metal es la tristeza, que sirve para que llores un poco, te desahogues y te calles, es decir, déjalo ir. Hay un vídeo buenísimo, es antiguo, se llama, está en YouTube y se llama Terapia Afectiva en 5 minutos. Está en inglés, subtitulado, pero de partes de risa, de un cómico haciendo de psiquiatra y diciéndole a una mujer: para ya. Cada vez que la mujer le cuenta un problema, se dice: pues para ya, déjalo ir, ¿no? Es como que la única cura para la tristeza es una cosa que se nos da muy mal, que se llama aceptación. Es decir, déjalo pasar. Ha ocurrido, vale. Lo has perdido, vale. Mira para adelante y no hacia atrás. Atrás no hay nada, no queda nada. De todo lo bueno de tu vida y de todo lo malo que a lo mejor hasta lo echas de menos, no queda absolutamente nada. De hecho, en el futuro tampoco hay nada, solo lo que construyas en este momento. Entonces, lo que hace que nos cueste tanto soltar la energía de pulmón y quedarnos congestionados y llenarnos de mucosidad y de tener el intestino grueso atascado toda la vida es no bajarse del burro. De hecho, hay problemas intestinales que en cuanto dejas pasar una situación, yo que sé, has tenido un conflicto con una persona y un buen día decides, pues mira, le voy a pedir disculpas yo, aunque tenía la culpa yo. Le pides perdón, quedáis como amigos, le dices hasta nunca de paso. Eso sí, quedamos muy bien tú y yo, pero hasta nunca. Y se te pasa el estreñimiento fijo, además garantizado. Es decir, toda la congestión de intestino grueso y la congestión de pulmón, guardarse mucosidad y toxinas en el pulmón, guardarse mucosidad y toxinas en el intestino grueso, es por la no transición, la no aceptación de esa tristeza. Es decir, pues lo has perdido, llora un poquito, quéjate, patalea y pasa página. Las células del pulmón son las mismas que las del intestino grueso, en el embrión es un solo órgano. Y en medicina china son pareja, así como el riñón, la vejiga, el hígado, la vesícula, el corazón y el intestino delgado y el bazo, estómago y páncreas. Entonces, las enfermedades, yo que sé, tienes un resfriado con muchos mocos, pues la mayor parte de mocos te los tragas y van al intestino grueso y se eliminan por ahí, y el intestino grueso. Digamos que las enfermedades de carácter leve las asume la víscera, que sería el intestino grueso. Eso siempre, eso vale para todos los órganos. Las enfermedades de carácter grave, es decir, las que tienen un grave componente afectivo, se encarga el órgano, y en este caso sería el pulmón, y todo lo que nos guardamos en el pulmón, cosas que no podemos pasar página, que no podemos dejar de decir, que no podemos pasar a otra cosa, se quedan en forma de una serie de toxinas o tumores o cosas enquistadas dentro del pulmón que luego, claro, no hay manera de que salgan. Si todo va bien, hemos hecho un viaje desde el miedo,
desde el reaccionar ante el miedo y ponernos en marcha, desde disfrutar de la vida, que no se sabe cuánto dura esto dura en función de la confianza que tengas en la vida. Es decir, si te quedaras en este estado de confianza indefinidamente, no te bajan del burro nunca, eres feliz toda la vida. Pero bueno, tenemos esa tendencia a dudar y a aprender, así que pasamos a la reflexión, es decir, sacar conclusiones de todo este proyecto que hemos tirado adelante, sea una empresa, sea una relación, sea un cubo de Rubik. Y a partir de la reflexión nos queda abandonar eso que hemos creado. Toda la vida nos la pasamos abandonando cosas. Cuantas menos cosas abandonas a lo largo de tu vida, más cosas tendrás que abandonar el día que te entierren. Es decir, en la caja cabes tú y tu móvil, ese te lo puedes llevar, porque antes no te podías llevar el teléfono fijo porque era muy grande, pero mira, te pueden enterrar a ti y a tu smartphone y seréis felices los dos. Tú también. Ahora bien, esa no aceptación nos deja ahí enquistados, pero en el momento de... O sea, yo tenía un maestro japonés que me enseñó muchas cosas y hace una terapia que es un retiro de una semana. Te tienes que ir al campo, allí en un dojo que tiene, y lo que hace es te pone en orden el disco duro de tus recuerdos emocionales. Así que el primer día te pregunta, pues bueno, sobre tu madre, desde tus 0 años hasta los 5 años. ¿Qué hizo ella por ti? Si no te acuerdas, invéntatelo, porque solo con contar pañales ya hizo bastantes cosas. ¿Qué hiciste tú por ella a cambio, aparte de berrear? ¿Y qué molestias le has podido ocasionar? Así que, como no te deja juzgar, no te deja poner adjetivos y no te deja echarte la culpa ni a ti ni a nadie, se trabaja muy rápido y en 7 días repasas toda tu vida respecto a tu padre, a tu madre y a todos los seres importantes de tu existencia. Como esos datos quedan en el cerebro en orden, es decir, quedan bien colocaditos en carpetas en equipos de 5 años, luego no tienes ni siquiera que revisarlas, simplemente acabas el trabajo y lo que te queda es aceptación. A partir de ahí te has quedado en paz con todo el mundo, y hay gente que ha salido de allí y se ha quedado en paz con su padre, a pesar de que su padre sigue sin hablarle, es que le da igual, simplemente tú ya te queda agradecimiento hacia esta persona, aceptación de cómo han sido las circunstancias y los demás que hagan lo que quieran. Es decir, es importante tener en cuenta que no nos va a acompañar nadie en nuestro viaje de crecimiento. Nuestro crecimiento es individual, es tu trabajo propio y no te puedes llevar un amigo de la mano. Vamos a ir juntos, te lo puedes llevar un trecho, pero no suelen durar mucho. Tu trabajo sigue siendo tuyo siempre. Así que ya cuando por fin nos hemos bajado del burro y hemos aceptado que la vida es como es, hemos conseguido pues ganar seguramente 20 años de vida y de calidad de vida y no quedarnos toda la vida pues sentados en una silla de ruedas maldiciendo a no se sabe quién, y terminamos el ciclo. Así que lo sano es eso, después de la aceptación te quedas vacío, te quedas inmóvil, vacío, pues no se me ocurre nada, pues no me apetece nada, pues estoy bien así, quieto, hasta que algo, una primavera de cualquier tipo, te estimule el hígado, te ponga en marcha y te actives otra vez. Esto ocurre todos los años, esto ocurre en ciclos de 60 años, 12 por 5, los 12 signos del horóscopo chino multiplicados por los 5 elementos, y con eso se predice, pues no sé yo cuándo doy la charla del horóscopo chino, en enero o así, os digo el clima que va a hacer todos los meses del año, por ejemplo. Suele ser bastante infalible porque son ciclos que se repiten, que ya preexisten, ¿no? Puedes adivinar el clima que hizo cualquier día de la historia que se pueda calcular con una calculadora. Entonces, esto lo que nos da es una pauta de que si sigues todas las emociones una detrás de otras y las trasciendes, es decir, terminas con una y pasas a la siguiente, avanzas, vives, te duele, pero bueno, ves resultados. Incluso hay ratitos que eres feliz. Incluso los ratitos en que no te comes el coco y aceptas las cosas como son, pues también eres bastante feliz. Cuando llegas al elemento agua, es decir, al final te quedas inmóvil y cualquier cosa te pondrá en marcha.
Esto no solo ocurre cada 60 años, ocurre en cada ciclo de 24 horas por el movimiento de los meridianos energéticos del cuerpo. Nos ocurre cada vez que estamos sentados aburridos mirando la tele y de repente oímos un estruendo y se nos altera el hígado y vamos a ver qué es y vivimos una circunstancia. Hay circunstancias que nos duran unos minutos, hay circunstancias que nos duran años o toda la vida, pero la cuestión es que si te mueves estás vivo. Si te quedas en el elemento agua, estás muerto, simplemente. Entonces, os invito un poco a eso. Cada vez que estéis encallados en una emoción, decir, bueno, pues ahora, ¿qué sería lo siguiente? Ahora estoy cabreado, ¿qué sería lo siguiente? Pues, pega 2 gritos, o corre, o desahógate físicamente, y luego sé feliz. Es decir, después de la rabia viene la alegría, siempre. Después de la alegría viene la reflexión. Después de la reflexión viene la melancolía y la aceptación. Y luego te quedas en blanco. Y cuando te quedas en blanco, que es el estado más difícil de soportar para la gente, no hace falta que lo llenes con música, ni aunque sea con música clásica, no hace falta que lo llenes con el ruido de la tele, no hace falta que hables con nadie ni que mires el móvil. Si eres capaz de quedarte mirando ese vacío de cuando no está ocurriendo nada en la naturaleza, se te pasa el miedo a la muerte y le coges el gusto a la vida. Y simplemente por la pura naturaleza, en cualquier momento te pondrás en marcha, no te quedarás indefinidamente en ese estado. Pero se está muy bien cuando coges aire, está muy rico, wow, cuánto rato sin respirar, cojo aire, lo sueltas, lo dejas ir. Hay un momento al final de la expiración que te puedes quedar quieto y no respirar, simplemente esperar a que tu cuerpo inspire solo. Tu cuerpo sabe perfectamente cuándo coger el aire, no hace falta que tú lo decidas. Pues eso es la vida y esos son los 5 elementos en realidad. Coger aire, colmarse, empezar a soltarlo. En el momento que empiezas a soltarlo ya ves que lo echas de menos, es decir, estoy soltando el aire y parece que lo pierdo, ya lo estás echando de menos. Y al final de la expiración, en esa pausa, estamos en el elemento agua y es el vacío. Y es una situación exactamente igual a la negrura de nuestra muerte y a la oscuridad de antes de nuestro nacimiento. Si sabes quedarte bien en ese estado sin tener miedo, pierdes todos los demás miedos. Si no, pues podéis venir a la consulta y os lo muevo un poquito. Bien, con esto ya tenéis bastante por hoy. Pues muchas gracias. Bueno, ahora sí que abriríamos un turno de preguntas. Dejémosle que tome un poco de agua. Ya está. Porque ha sido muy profundo esto. Y bueno, yo ya sé por qué me duelen estoy mal de los pulmones, ¿no? Este miedo, tenía miedo yo, tenía miedo, había miedo. Bueno, hay que soltar. A ver, pues soltar. ¿Alguien que suelte algo? A ver, diga. Una cosa, la checa. genética entonces no interviene para nada. ¿La genética. Uy, eso ya es un campo. Yo es que creo que sí que influye, pero no determina. Es decir, tú naces en un grupo familiar que a lo mejor pues vivía en el desierto y tenían unas características determinadas porque vivían en el desierto. Un buen día se trasladan a un lugar frío y la genética muta para que sean mejor supervivientes. Las familias nacen, desarrollan una cualidad, por ejemplo la agricultura, y todos son muy buenos agricultores, pero les fallan otras cosas, por ejemplo pues el poder sostener una economía o hacer crecer el negocio, o les faltan cualidades determinadas que entonces te nace un espécimen al que se llama la oveja negra, que en vez de ser un agricultor, que son los de cogote ancho, tiene la frente muy recta y muy alta y es mental, y es el que va a crear la estructura de negocio y es el que creó el área de Guisona, por ejemplo. 4 payesos que ahora tienen un negocio, que tienen su propia gasolinera, su propia producción, su propia distribución, venta, tiendas. Pues bueno, de vez en cuando la genética hace cambios para bien, y si no hace cambios para bien,
entonces el último espécimen de la familia que ha fracasado se queda estéril, ya no tiene hijos. Eso lo pude, en 15 años de geriátricos, estuve viendo, pues claro, estaba la yaya y venía su hija de 50 años y su nieta de 20. Y entonces veías cómo eran las tres, ¿no? Yo estudio por fisonomía a las personas. Ya sé quiénes sois todos. Qué miedo. Y entonces veías los patrones y veías en lo que había fracasado la yaya, en lo que todavía estaba fracasando la hija y en lo que los mismos retos se le estaban presentando a la nieta. Pues por genética, pues porque tienes unas características físicas que te van a llevar a un tipo de actividades determinadas. Si tienes el cogote ancho no vas a ser pianista, vas a necesitar vivir al aire libre y hacer trabajo físico. Si tu familia se empeña en que seas pianista, vas en contra de tu genética. Pero todo eso es como un psicodrama que se monta en las familias, en el que hay unos miedos arraigados que vienen de varias generaciones atrás y si no los trabajas o no los limpias, los vas heredando. Pero más que la genética, tú heredas los miedos y tu ADN lo que hace es producir las cualidades para vencer esos miedos. En realidad vas mutando. Si un miedo es muy grave y lo sufre una señora, su hija y su nieta, la nieta será estéril o no tendrá hijos. O decidirá no tener hijos o será monja y no verá hombres por ningún lado por si acaso. Es decir, o simplemente no le apetecerá la maternidad. Es decir, la propia genética dice cerramos el ciclo de estas personas porque no son buenas supervivientes desde hace 150 años, así que no vale la pena invertir más en ellas, invertimos más en otra especie. Hay una parte que sería genética y hay una explicación espiritual que ya es mucho más amplia. Pero bueno, ya tendría que tener que ver con el antiguo karma, que es una cosa que ya se está soltando, con la reencarnación, pero cuadra perfectamente, ¿eh? Si unes el karma con la genética y los comparas, al final los procesos familiares son los mismos. Es decir, la genética no te condena a tener cáncer de riñón porque lo tuvo tu abuela, en absoluto. O sea, si un cáncer de riñón es miedo, tú puedes heredar el miedo de tu abuela. Si tú rompes el miedo, rompes absolutamente todas las posibilidades de generar esa patología. Estamos buscando en la genética muchas cosas, pero vamos a encontrar muy poquitas. Es decir, que desde... Pero vas al médico y te preguntan, ¿hay antecedentes familiares? Bueno, pero es que los antecedentes familiares son hábitos de comportamiento. Ya no son los genes en sí mismos, sino que si toda tu familia ha tenido miedo a salir a la calle, pues tú tendrás miedo a salir a la calle. Así que todos tenéis agorafobia y por lo tanto, como no os da el sol, vais a tener la tez demasiado pálida y malos pigmentos en la piel. Un día sales a la calle y te pega demasiado el sol y te sale un cáncer de piel. Pues eso es producto de un hábito familiar. Pues hasta ahí, bueno, ahí se puede remover bastante. Viendo la genealogía, hablando con el paciente o incluso mirando la carta natal salen muchos indicios que también son buenos para constatar y bueno, digamos que hacemos la historia de quién eres, la historia de tu vida y en ella va incluida evidentemente toda tu familia, sobre todo las mujeres que transmiten, claro, se transmite de madres a hijas los patrones de conducta, ¿no? A veces el hombre aporta un poquito pero no mucho, en el fondo son patrones femeninos, entonces va bien ver la genealogía. ¿Y las constelaciones qué papel tienen las sistémicas en este caso? Bueno, una constelación es un psicodrama en el que intentas escenificar en una obra de teatro el drama de tu familia. Primero, conseguir saberlo, conseguir descubrirlo, luego que a veces en ese mismo acto de psicodrama hay una cierta sanación. Luego te sirve como indicio, te da... Es una parte del proceso, es muy útil, la verdad. Es un complemento. Sí, de alguna forma. Mira, es como aquello de voy a un curandero a ver si por chiripa me cura esto y no tengo que pasar por todo lo... Entonces, si en una constelación te sale todo rodado, ¿será que te lo merecías? ¿Será que ya te lo has trabajado antes? Que no, es un punto de partida muy bueno para a partir de ahí empezar a trabajarlo conscientemente. No hay nada que se nos cure de chiripa, todo nos lo tenemos que currar, conocerlo, saberlo para pasar pues, por la aceptación, dejar ir y empezar de cero. Si no hay conciencia, no hay curación completa. Sí, a ver. Había una mano por ahí.
ahí. Sí, bueno, era sobre les constel·lacions. Sí. Que has dit que era com una obra de teatre, no és ben bé una obra de teatre. No, no hi ha un guió, no hi ha cap guió. És lugo, és improvisat. No hi ha cap guió previ, vull dir que és una cosa que és realment el que cada persona té dins, el que la fa moure. Sí, y pot sortir de qualsevol manera. Pot sortir de qualsevol manera. Sí, claro, lo bueno es eso, que sale una información que tú no la tenías en el plano consciente. Esto ocurre a veces en algunas consultas con videntes, en los que ven una información que tú la tenías enterrada porque no te gustaba o porque es muy del pasado. Entonces el hecho de que te la saquen, pues de alguna manera es un hilo de donde tirar, es ver que la vida tiene sentido. Cuando vemos que la vida tiene sentido, que tiene una explicación, un guión, entonces la empezamos a aceptar un poco más. Lo que más nos cuesta de llevar son las dudas. Sí. No, l'hipocondria també és directament la por, l'hipocondríaca. Sí, lo que pasa es que se mezcla con, claro, luego hay síndromes. O sea, un hipocondríaco sería esto más esto, es decir, tierra más agua, o sea, el miedo sacado en base a la obsesión. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un hipocondríaco pues no tiene la suficiente energía de hígado pues para desahogarse haciendo ejercicio físico o pegándole a alguien o gritando. No se siente cómodo en la alegría porque no confía en ella, no es capaz de bajarse del burro, así que con la energía de metal tampoco funciona. Pues ¿qué hace? Pues un mix de dos elementos. El fuego es, o sea, el agua, el miedo es el origen del conflicto, pero luego en el fondo un hipocondríaco no tiene tanto miedo, lo único que hace es revisar información continuamente, con un poquito de nerviosismo porque va unido a esta información, además es vital para mí porque me puedo morir de esto, ¿no? Tiene un poquito de nerviosismo, les altera un poquito el corazón, pero por lo demás la persona está en estado obsesivo, o sea, donde hay que meterse es en su ingestión de azúcares, sobre todo. Perquè s'ho va explicar, tot això pot generar les malalties, seguint tot això ho pot generar. En canvi l'hipocondríac no li generarà mai les malalties, o sí, o sí. Sí, porque mira, en el cerebro tenemos una máquina impresionante que no la usamos casi, pero ella sola funciona, es una máquina de conceder deseos. Imagínate pues que, yo qué sé, que eres una madre que se ha quedado viuda, que trabaja de vendedora de coches en un concesionario rodeado de hombres, es la más lenta, digamos, del equipo, pero están a punto de echarla de casa, así que si no vende muchos coches, morirá ella y sus hijos. Entonces, ¿dónde puedes colocar el conflicto? Puede tener un conflicto de nido, es decir, en el pecho izquierdo, y puede generar una enfermedad en las tiroides, porque las tiroides intentarán trabajar más rápido, intentarán que ella sea más rápida, una mejor superviviente. Lo primero que tienes es un hipertiroidismo. Generas mucha tiroxina, que lo que te hace es como si tomaras mucho café, básicamente. Te conviertes en la más acelerada de tu trabajo. Si con eso salvas la casa, salvas a tus hijos y luego descansas y te quedas en paz, bien. Pero si eso es continuo y toda tu vida tienes que trabajar con estrés, con aceleración, y luego la empresa siempre te pone más retos, tú generarás tiroxina hasta que no puedas más. Cuando ya no puedes más, caes en hipotiroidismo, pero sigues necesitando ser rápida. Así que tu cerebro dirá, ¿y si montamos otra tiroides aquí, artificial? ¿No? Entonces hay una zona ácida que es buena para producir células cancerosas, entonces te va a montar un tumor que, si tiene éxito, se va a convertir en una tiroide que va a funcionar porque va a coger sangre de los vasos sanguíneos adyacentes, es lo que se llama un tumor maligno, y va a generar tiroxina. Es decir, si se desarrollara bien y todo saliera bien y no cambiaran las circunstancias, generaría tiroxina y te volvería a hacer rápida. El cerebro hace las cosas por nuestro bien. No hay mecanismos, no hay botón de autodestrucción, ¿no? Vamos a hacer estallar este cuerpo y que se vaya a hacer puñetas, ¿no?
No, todo lo que hace nuestro cerebro es para tranquilizar a nuestras emociones. Es decir, nuestra mente está ahí moviendo al cerebro y haciéndole fabricar cosas, hormonas para insensibilizarnos del dolor, para ser más rápidos, para dormir mejor. Lo que nos está haciendo es intentar que seamos mejores supervivientes. Si estamos toda la vida generando miedos, nuestro cerebro no da abasto a generar hormonas o enzimas en nuestro organismo para paliar estos miedos, y nuestro organismo está cambiando continuamente. Así que si una persona está empeñada en tener un cáncer de pulmón, al final lo conseguirá. Perdón. Tiene que ver el elemento agua. Nosotros las personas, nuestro componente corporal es un 70-80% de agua. Sí. Entonces se supone que tenemos que ser todos miedosos ya obligatoriamente, tener miedo, va ligado. Bueno, el miedo está relacionado con la supervivencia. Es decir, esto de elemento agua no se refiere al agua, no necesariamente, no. El elemento agua, porque el agua es lo que está más abajo y el fuego es lo que está más arriba. Arriba está el sol y abajo está el agua. Y es una forma poética de los chinos de explicar que el fuego, que es la energía de Dios, de alguna manera, va evaporando el agua sube, refresca y vuelve al cielo, de alguna forma, ¿no? Es la forma en la que se hace una creación. Esa creación entra en un plano físico, evoluciona, luego se disgrega y vuelve a ser parte de Dios. Eso en el brahmanismo lo cuentan como 100 años de Brahma, que son 4.200 billones de años, en los que Brahma expira y crea un universo, Brahma inspira y el universo vuelve a él. Esto está en todas las religiones, y es un poquito religión, es un poquito cosmología, es decir, cómo está hecho el universo. Entonces, el hecho de que seamos tan agua, el agua no es solamente para llevar los nutrientes por el organismo, sino que lleva información de todo tipo. Es decir, las flores de Bach viajan por el agua del cuerpo llevando información. Cualquier cosa, cualquier estímulo emocional viaja por el agua del cuerpo. Y además este agua está sometida, pues yo que sé, cuando vienen los años de Júpiter, ¿no? Cuando Júpiter está más cerca de la Tierra, en China se llama año del tigre, y hay unos terremotos impresionantes y unos movimientos de líquidos en la parte alta de la cabeza. A la gente se le deshinchan los pies y se les hincha la cabeza. Eso pasará dentro de 6 años, el próximo año del tigre, ¿no? Por lo que dices, una persona que esté actualmente, que es tan difícil trabajar y todo esto, que esté teniendo que superar un nivel de ventas que sea un comercial, habrá un montón de gente que enfermará, porque a lo mejor está en tensión continuamente porque ha de superar para subsistir en este trabajo este nivel de ventas que le exigen actualmente pues, más. Si lo deja antes de enfermar, bien. Si lo deja porque ha enfermado, pues tendrá toda la vida faena para gestionar la enfermedad. Lo digo porque, es decir, claro, o solucionas el problema del estrés o luego tendrás que solucionar tu enfermedad. Bueno, afortunadamente antes de la crisis se creó una cierta relajación. La gente sí que se mataba a trabajar, pero a cambio de mucho dinero. Ahora que pagan muy mal, ya no se matan tanto, ya no hay tanta gente que se mate a trabajar, han aprendido. Pero si te exigen ya para continuar en ese trabajo un nivel, que ahora pueden hacer lo que quieren, un nivel a partir de ahí mínimo de ventas, la gente, si ya está tan difícil todo, pero bueno, yo creo que aquí eso se está muriendo ya, ¿eh? Ese nivel de exigencia ya. Luego la persona luego te dice que sí, se mete en la empresa, pero luego no se matan tanto, ¿eh? Realmente no veo ese nivel de estrés en general. Estamos aprendiendo bastante, ¿eh? Y la empresa te puede apretar dentro de unos límites razonables, no te puede pedir imposibles como se están pidiendo, y como son imposibles no se cumplen los objetivos y se tienen que aguantar la empresa. Y según vayamos bajando el ritmo, la empresa seguirá bajando el ritmo de exigencia. En el fondo eso es lo que nosotros permitimos siempre. Te quería preguntar, sí. Si hay varios niveles de sangre ácida y si se puede solucionar. Sí, hombre, lo más normal es una dieta alcalina.
Una dieta, por ejemplo, desde la macrobiótica, pues que no sea ni yin ni yang, es decir, que no tenga ni demasiada sal ni demasiado azúcar. Lo más yang que hay es la sal, lo que te pone más en actitud agresiva, más ácida. Lo que más bajo de todo es el azúcar. Bueno, y por debajo del azúcar, más yin, son los medicamentos y las drogas. Estas tres cosas son el extremo que no hay que tocar, el exceso de sal por el otro lado y las carnes rojas, y en medio hay toda una gama pues de cereales integrales, verduras, pescado y un poquito de carne de algunas clases. Es decir, es no tocar los dos extremos y entonces la sangre tiende ya a volver a un pH decente. Luego hay cosas para cambiar el pH del agua. Ahora venden unos frasquitos que son unas gotas que las echas en el agua y le dan el pH entre 8 y 9. Le echas 6 gotas por litro de agua y cuando te la bebes ese agua te llega al cuerpo, te hidrata de verdad. ¿Y el estrés? El estrés produce acidez. La dieta a lo mejor te ayuda. Sí, ahora han salido cosas muy chulas. Hay unos chavalotes que están haciendo flora intestinal perfecta a base de fermentar una serie de plantas o cortezas de árboles. Han conseguido un cultivo de fermentos que tienen millones de microorganismos diferentes. Entonces es una botella, como una botella de cerveza, te tomas 5 gotitas mañana y noche y te va creando una flora perfecta. Es decir, es una flora que te pide avena integral en vez de pedirte patatas fritas. Si quieres te cargas a los bichos de las patatas fritas, por ejemplo, pues eso, una cura de peróxido de hidrógeno o de eso que no se puede hablar en las conferencias, que son 2 frasquitos y tiene clorito de sodio, y te cargas a todos los bichos patógenos que tengas y le das a tu organismo una nueva oportunidad. Te tomas una flora lo más perfecta posible y empiezas de nuevo a ver qué tal. Así es más fácil. Si no tienes a esos intrusos metidos dentro pidiéndote patatas fritas, es mucho más fácil llevar una alimentación que sea alcalina. Con la ayuda de... Exacto. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Lo que no se puede decir? No se puede decir. No puede decir. Se llama Silvir. Ahí tienen 3, el Silvir, pero ese quizás se te quedará mejor, el Silvir, el Corevir y el Vitalvir. Lo venden en algunos herbolarios, sino en internet, y es lo más trabajado que me he encontrado, ¿no? Son gente que llevan un montón de años produciendo eso y realmente están creando pues una botella de algo que está vivo y que te lo tomas y que te crea una colonia nueva de microorganismos inteligentes en el cuerpo, es decir, más empáticos con el cuerpo humano. Entonces toda la ayuda pues es buena. Bueno, gracias, no, Si alguien quiere saber su dirección, pues Bueno, si a alguien le interesa le dejo el móvil porque no llevo tarjetas hoy. Pero, mira, si acaso lo apunto aquí detrás. Apúntalo aquí atrás. O dilo de palabra. Buscar en internet. O dilo en